Quiérete, hoy es 26 de febrero de 2026. Someramente examinaré ahora algunos asuntos del campo semántico del antiguo verbo greco ejo, tener, para abordar un verbo relacionado que sería el verbo epejo. Suenan parecido, ejo, epejo. La razón de que suenen parecido es que sigue siendo el mismo verbo ejo, tener, con una preposición, epi. Epi, ejo, epejo. Para a su vez concluir en el sustantivo relacionado con este último verbo epejo, epoji. Ejo, epejo, epoji. La epoji, desde luego, es el concepto fundamental o uno de los conceptos fundamentales de la escuela escéptica pirrónica o escuela zetética, como se diría pues en estos lares, zititikis jolí o zititiki filosofikis jolí, o la escuela eféctica. Se traduce correctamente por suspensión del juicio. Sin embargo, ya desde el título que estoy dando, podemos advertir que la famosa suspensión del juicio realmente no significa etimológicamente suspensión del juicio, sino que tiene que ver con el verbo tener, ejo, epejo, epojí. Ahora, ¿cómo puede ser que el verbo tener, que intuitivamente nos diría, implica más un agarrar, un controlar, un dominar? ¿Cómo puede ser que al contrario termine significando más bien un soltar, como suspender, parar algo, ¿no es cierto? Detener algo. ¿Cómo puede ser? Intentaré de manera, insisto, somera, y digo someramente porque es mucho más complejo de lo que podré decir en un video tan breve. Sin embargo, no importa, estas pequeñas noticias o estas pequeñas anotaciones nos pueden dar unas ideas, unos brochazos, unos esbozos para comprender cómo el significado del verbo ejo puede llegar entonces a tener también un sentido de dejar, detener, parar algo o suspender, en este caso el juicio. Vamos por partes. Empecemos con el verbo ejo, tener. Primero, dígase que el verbo ejo, tener, es un verbo gramaticalmente irregular, muy irregular, cosa que tampoco es inusual en la lengua greca. La lengua greca tiene muchísimas irregularidades, es una lengua de la cual uno tiene que estudiar primero lo que es regular, pero para luego pasar otro tiempo similar o incluso mayor al que se usó para aprender las regularidades, con las anomalías, con los verbos que toman otros verbos para complementarse. Bueno, eso sería otro tema mucho más profundo y sería estrictamente gramatical. No lo abordaré hoy o no lo asumiré hoy. Quien sienta curiosidad, nada más remítase a un lexicón del antiguo greco o de la antigua lengua greca para advertir inmediatamente, se busca al verbo ejo, las irregularidades en la conjugación y dependiendo de los dialectos y dependiendo de si es en época homérica y demás. Es una maravilla y de cómo, si además siente curiosidad, más curiosidad, puede consultar cómo ese verbo se mantuvo en la lengua greca odierna, que es la lengua que yo hablo. El verbo ejo, es decir, ese verbo está desde los inicios de la lengua greca hasta el día de hoy. Es un verbo, pues, irregular, muy irregular. Segundo, es un verbo que desde antaño tuvo usos múltiples. Es un verbo de un campo semántico amplísimo.
que a veces nos podría parecer en castellano imposible de entender si nos atenemos a los vocablos meramente castellanos que nos da el lexicón, el tesauro. Pero bueno, trataré de explicar más o menos el campo semántico, no desde una perorata, no desde muchísimas palabras en castellano, pues, pero tendré que hacerlo, sino más bien como de un asunto lógico, como cuál es la lógica que lleva por tropo a los antiguos grecos a usar ese verbo de tantas maneras. Como fuere, en latín y en greco, e incluso en castellano, esto me facilita mucho la cuestión, el verbo tener es un verbo que se usa de manera viva, de manera cotidiana, para muchos asuntos. Tengo, tengo frío, tengo miedo, decimos en castellano, tengo en mis manos un pocillo, tengo el lápiz para decir que lo sostengo en mis manos y demás. Es decir, usamos ese verbo para múltiples usos. Y yo creo que también sería interesante mirar, por ejemplo, la cantidad de significados que el verbo tener en castellano obtiene mirando, por ejemplo, la página de la Real Academia Española. Poner el verbo tener y hacer el ejercicio. Yo particularmente ahora no lo hice. En greco antiguo, en lengua greca antigua, como en latín, el verbo tener era un verbo, y sigue siendo en castellano, un verbo muy versátil. Esa es la palabra, versátil, versátil. Lo usamos como un verbo comodín. Lo usamos para significar muchas cosas, lo cual es válido. Y muchas veces, cuando uno está enseñando a escribir, les dice a los estudiantes de escritura que traten de buscar como ejercicio mental, no porque esté mal, pero como ejercicio mental traten de buscar otros verbos específicos para no acostumbrarnos a usar el verbo tener ni el verbo ser como solución a todas las frases, porque es que en serio en la cotidianidad nos valemos de estos dos verbos, ser y tener, para muchas cosas, son un comodín. Y no lo estoy diciendo para decir que yo me he ocupado de reflexionar acerca del arte de la escritura, no. Lo estoy diciendo porque casualmente estos dos comodines, ser y tener, eh, también están en el greco. El ser y el tener incluso van a tener, mejor dicho, para no hacer tanta perífrasis, porque el video se va extendiendo y aún no he empezado a hablar del verbo tener. El campo semántico de lo que nosotros entendemos como ser y tener lo tiene el verbo tener ejo en griego o en lengua greca. Comencemos. El verbo tener ejo, irregularísimo, dijimos, en primer lugar quiere decir asir, agarrar. Aquí ya hay una lógica. Y eso por tropo nos implica o permite otras significaciones. Quien agarra, sostiene. Quien agarra, controla. Quien agarra, dispone. Quien agarra puede incluso manipular lo agarrado. Disponer del destino de esto que se agarra. Puedo soltar el vaso o el pocillo y quebrarlo. Puedo ponerlo con delicadeza sobre el escritorio y hacer un altar. Puedo pintar el vaso. Es decir, tener implica de algún modo dominar. Entonces también vemos todas estas significaciones del verbo ejo en un diccionario. Ser el dueño de algo, disponer de algo. Eso por el lado de lo que implica agarrar. Para nosotros las manos son muy importantes. Hay una reflexión muy linda de Heidegger en un texto que se llama ¿Qué significa pensar? Si no me engaña la memoria, donde hace toda una reflexión sobre lo que significa la mano.
entre las cosas que podemos hacer con la mano es agarrar, y agarrar el mundo no es solamente agarrarse del mundo para no caerse, sino además modificar el mundo. El verbo tener tiene algo de esa modificación y de ese dominio sobre el mundo. O ejon, en el participio, el griego o ejon es el dueño de algo, el que tiene algo. Y en ese sentido, el que lo domina y el que lo posee, y aquí viene el pequeño tropo, el que lo posee por esencia. Por ejemplo, hay una expresión muy famosa y es o nun ejo, o nun ejontes, o también en singular, o nun ejon, es el que tiene mente, el que tiene inteligencia. Y aquí empezamos con este tropo. ¿Qué puede significar tener inteligencia? El antiguo greco hablaba como el castellano. Nosotros decimos tengo frío, tengo calor. ¿Qué es lo que uno tiene cuando tiene frío? Que en últimas uno lo que está es padeciendo el frío, está padeciendo el calor. ¿Qué es lo que tiene? Porque ahí no está controlando. Bueno, vamos por partes. Los antiguos grecos, en vez de decir tengo frío y tengo calor, que podrían haberlo dicho, pero no creo que lo hayan dicho, sí decían tener mente, tener inteligencia. ¿Qué es lo que se tiene cuando allí no se está sosteniendo algo en las manos? Allí tener significa, disculpen, no tengo otro modo de decirlo ahora, tener una particularidad, tener una propiedad, algo que es parte de uno, no algo ya que uno hace hace del verbo asir, no algo que uno hace o controla, sino algo que hace parte de uno. Y entonces al ser parte intrínseca, íncita, constitutiva de uno, uno puede decir que lo tiene, no como quien lo controla, sino como aquello que lo constituye a uno. O nun ejontes, y nun ejontes, o nun ejon significaría aquel que tiene mente. Y tener no es controlar, no es necesariamente disponer, sino más bien que esa cosa dispone de uno. Pero se usa el verbo tener. Yo tengo inteligencia, significa que puedo servirme de ella, pero no que estoy agarrando a la inteligencia, sino que la inteligencia es uno de mis atributos, de mis facultades. Entonces miren que lentamente el verbo tener va dejando de significar, y no porque se pierda el otro significado, sino que también puede significar tener algo que me constituye, algo intrínseco. Y por eso el verbo tener también llega en algunos usos a significar ser, o a tener que traducirse como el ser, como algo que habla o da cuenta de algo que lo constituye a uno y por lo tanto es algo de lo que uno es o de lo que se describe es o tiene como esencia. También vemos el uso del verbo ser como quien agarra, por ejemplo, y sostiene, pero al sostener está disponiendo del estado en el que queda lo sostenido. Si yo tengo en mis manos este pocillo, puedo decir que también lo sostengo. Sostener a alguien no en sentido netamente económico, puede ser darle un soporte constante en el tiempo. Cuando yo digo yo sostengo a mis hijos, sostengo a mi familia o que mi familia me sostiene, lo que fuera, el verbo sostener allí es que me dan un soporte, que me dan una suspensión durante todo el tiempo y no solamente económicamente. Por ejemplo, los creyentes hablan de que Dios es un sostén, de que Dios sostiene al creyente. ¿Qué significa eso? Que da una base que no deja caer y por lo tanto que ese sostenimiento o que esa sostensión, el sustantivo correcto que deberíamos usar para el verbo tener es tensión, con C. La tensión es el acto de tener algo. Entonces esa sostensión o esa suspensión brinda una posibilidad de ser de un modo, de no caer, de permanecer de un modo particular. Y entonces el verbo ejo podía ser usado también como aquello que da cuenta de un modo de ser en el tiempo, de un modo de estar sostenido por algo en el tiempo.
Pos egis, uno traduciría literalmente cómo tienes, pero eso no tiene sentido. Pos egis es cómo estás, cómo eres, en qué estado estás y te estás encontrando. El verbo ejo adquiere entonces la, la semántica, o habría que traducirlo así, la semántica de ser, de algo que se mantiene sostenido por algo en el tiempo, da una stasis, da un status, da una estatura. Ahora bien, hasta aquí he más o menos declarado unas lógicas semánticas que permiten determinadas acepciones. Pero aún así, eso sigue siendo positivo, sigue siendo de agarrar, de determinar, de estatuir, de constituir, de atribuir. Sin embargo, vimos un uso, pasamos muy rápido por él, un uso pasivo y es como tener, como decíamos en castellano, tengo frío, tengo calor. ¿Qué es lo que uno tiene cuando tiene frío? Si en últimas uno está padeciendo ese frío. En greco también se da ese uso, y es que se usa el verbo tener para algunos padecimientos, y se usaba también en voz media o hasta en voz pasiva para dar cuenta de algunos padecimientos, enfermedades o pasiones o tristezas, etcétera, ¿cierto? Pues bueno, la tristeza es una pasión, ahí, perdón. Eh, entonces, estar adolorido, estar enamorado, también son ejonta o ejómena. Entonces ahí se tienen cosas que en realidad no se controlan, sino que más bien uno como sujeto padece. Y en ese sentido, ejo también puede ser traducido, y hay que tener mucho cuidado en el contexto del texto y de las expresiones, porque puede también tener que traducirse como padecer algo. Entonces, tener no es siempre controlar. Tener puede ser estar constituido por algo, ser algo o incluso padecer algo. Por último, y vamos viendo que entonces esa intuición primera de que tener es siempre algo de quien controla, y no necesariamente. Por último, hay un, hay un uso del verbo ejo que se usa con un genitivo y que tiene que traducirse como abstenerse. Y miren que incluso en el mismo latín, abstener tiene la palabra tener ahí. ¿Qué es abstenerse? Abstenerse es literalmente tener fuerza para retirarse de algo. Por ejemplo, yo me abstengo de comer dulces si a mí los dulces me gustan mucho. Yo puedo abstenerme de comer dulces porque estoy pensando en mi salud, porque estoy, qué sé yo, queriendo adelgazar, lo que fuere, pues son ejemplos hipotéticos, son ejemplos nada más. ¿Qué significa abstener? ¿Qué es lo que uno tiene si no tiene el dulce? Y es que yo creo que allí hay una manera errónea de preguntarse, ¿qué es lo que uno tiene cuando se abstiene de algo? Tiene fuerza, tiene voluntad, tiene posición, control, dominio, propiedad ante ese algo que quizás desea, pero que ante lo cual decide no sucumbir por cualquier motivo, de salud, de estética o de mera vanidad, lo que fuere. Abstenerse realmente sí es tener algo, diríamos hoy, tener control sobre sí, tener dominio sobre sí, tener propiedad sobre sí. Entonces, cuando se usa con ese genitivo, uno puede decir que tengo fuerza sobre algo o de ese algo no me domina, yo tengo más bien dominio sobre mí para poder prescindir, alejarme, retirarme de ese algo. Y por fin, esto es muy rápido, esto es una visión rapidísima y eso que el video me va a quedar más extenso de lo que yo hubiera querido, podemos pasar al verbo epejo. ¿Qué es epejo? Tomemos todo este campo semántico y lógico del verbo ejo y añadámosle la preposición griega epi, que significa por encima. Para el greco, uno de los usos de la preposición epi es, sí, estar por arriba, y por eso epejo significaría tener desde arriba algo, o agarrar desde arriba, o dominar desde arriba. Pero tiene todos los usos metafóricos por tropo que ya expliqué
quizás bastante turbiamente, o quizás turbiamente. ¿Qué significaría espejo? Significaría también tener el control desde arriba. Pensemos, por ejemplo, en quien cabalga a pelo sobre el caballo. Entonces, coge las crines y desde arriba lo sostiene. Eso podría ser una epogí, un tener control desde arriba. En greco hay una segunda significación que se le puede dar a este epi, que ya es metafórica, como por ejemplo epistimi, que sería conocimiento, que literalmente significa estar parado arriba. ¿Por qué el conocimiento es algo estar parado arriba? Porque para los antiguos el conocimiento se da como quien se aleja para tener una visión panorámica, como quien se sube a una montaña para poder ver todo el paisaje que le es posible ver hasta el horizonte. Los remito al video anterior que hice acerca del verbo skeptome, que significa mirar a lo lejos. Para el greco, mirar desde arriba es poder tener una visión más amplia, es muy gráfico, es fácil de entender. Espejo puede significar todo lo que significa el verbo ejo, pero ya desde arriba. Y en ese sentido, tener control desde arriba, tener dominio desde arriba, hacer padecer o controlar desde arriba, etcétera. No voy a repetir todo ese campo semántico. Y de igual modo, puede llegar a significar con ese genitivo abstenerse desde arriba, o sea, ya con una posición de poder, dominando desde arriba a lo otro. Y allí es donde por fin vamos entrando a esa forma de sostener el juicio o suspender el juicio. Hay que traducirlo así en castellano, suspender el juicio, pero realmente la significación no es de suspender, sino de tener control sobre sí para algo. Entonces, abstenerse, contenerse. ¿De qué? En el caso ya de los escépticos, contenerse de decir algo con ínfulas de cabalidad. Abstenerse de afirmar que una opinión es una verdad universal. Abstenerse de tomar posición patética acerca de las verdades que el mundo y los demás presentan. Entonces, sí, es una buena traducción decir que el sustantivo epogí, que está relacionado con el verbo epejo, que es correcto, digamos, es acertado, es pertinente para que quien habla castellano lo comprenda, traducir epogí por suspensión del juicio, pero realmente el verbo suspender no es así en greco. Lo que realmente quiere decir el verbo epejo y a lo que realmente le suena a un hablante del greco, el sustantivo epogí, el femenino y epogí, es tener control sobre sí para incluso tomar distancia, cuando se usa con este genitivo. Epogí, que no solamente suspende el juicio, también puede ser arremeter contra algo, tener el dominio desde arriba y por eso aplastar algo. Bueno, el greco es muy amplio y dije que no voy a poder profundizar, pero listo. Entonces, epogí para epogí para los escépticos se vuelve un concepto fundamental para la escuela. Es decir, hacen de un vocablo que tiene muchos sentidos, pues un concepto fundamental del que hay que saber que cada que uno escucha a un escéptico hablando sobre esto, pues se está refiriendo a una contención del juicio. El juicio se contiene. Yo prefiero no hablar. Espejo lalín, espejo, espejo nagnomateo, diríamos pues un poco en greco contemporáneo. Espejo, entonces, querrá decir tener el control desde arriba sobre sí mismo para no sucumbir a la tentación de creer en los dogmas del mundo, en las opiniones del mundo y entenderlas desde arriba con esa visión del skeptome, del mirar desde arriba y mirar hacia el horizonte el paisaje completo y tomar distancia para ver
que esas verdades quizás no lo sean tanto, o que son siempre verdades parciales, o que hablan más bien del interlocutor, de su cuerpo, de las condiciones de los sentidos, de su estado de ánimo, de sus intenciones, pero nunca de una verdad absoluta acerca de lo que las cosas verdaderamente son. Esa era la preocupación de los escépticos. Es una preocupación metafísica. Nadie puede decir lo que las cosas son, diríamos con Aristóteles, en sí mismas lo que son, o el ser en sí, un poco ya pues como con la visión alemana de nombrarlo, o germánica de nombrarlo, del ser en sí o del asunto en sí, que Aristóteles introduce, incluso Platón pues habla. Es imposible decir lo que las cosas verdaderamente son. Más bien, podemos saber lo que para quien habla las cosas son, desde los límites de su cuerpo, desde los límites de sus discursos, desde los límites de sus intenciones, desde incluso de cómo se le aparecen las cosas y cómo los sentidos, con sus limitaciones, pueden ver los asuntos. No sabemos lo que las cosas son, sino que estamos destinados a conocer lo que el otro valora sobre las cosas y la posición en la que el otro está sobre las cosas y la posición que asume ante las cosas que nombra como meras opiniones, los dogmas. Entonces, es muy interesante, este es el recorrido que nos permite entender en qué sentido epojí, que es un concepto fundamental para la escuela escéptica, se traduciría correctamente al castellano con pertinencia, suspensión del juicio, pero etimológicamente nada tiene que ver con el verbo suspender, que quiere decir flotar, sino, y por eso decimos que dejar en suspenso es dejar flotando el juicio. Sí, es correcto, es bonito, es metafórico, en todo caso, toda traducción es una tradición, pero también es una graficación, es un intento de hacer llegar, muchos le debemos a las traducciones y a los traductores, es un modo de graficación a la lengua, a la lengua destinataria o a la lengua del destino, pero es de hecho, en traducción se llama así una versión. Las cosas se vierten de una lengua a otra, de una lengua madre o de una lengua fuente a una lengua destino o lengua destinataria. Sí, está muy bien, es pertinente. Al hablante del castellano le da una idea. El juicio se suspende, pero epogí realmente quiere decir tener dominio sobre sí, primero para no lanzar juicios y segundo para no tomar posición verídica sobre esos juicios. No entiendo, no logro entender bien aún por qué los escépticos no llegan al silencio. Porque ellos dicen, seguimos buscando. No entiendo realmente si lo que siguen buscando es lograr dar algún día con lo que no pueden dar, que es hablar del ser verdaderamente de las cosas, o si lo que siguen buscando es la ataraxia. Y yo creo que sí sería un poco más pertinente decir que la escuela es zetética o zititiki, sigue buscando, sigue indagando la ataraxia, porque de lo otro yo creo que ellos dicen que nada realmente puede saberse con certeza. Yo creo que la ataraxia para los escépticos se logra en teoría, yo tengo mis reparos, en teoría ellos logran cierta ataraxia, cierta imperturbabilidad del alma, que era, digamos, el objetivo ético de las escuelas. Esto no es una escuela lingüística, aunque lo pareciera, porque terminan estudiando el signo, terminan estudiando lógica, examinando la lógica aristotélica, terminan examinando la lógica de los estoicos y terminan hablando del significante, del significado. No es una escuela lingüística porque para ellos el lenguaje no es el fin es ético. Ellos estudian el lenguaje porque es en el lenguaje donde asumimos una posición o donde se revela nuestra posición. Saber los límites del lenguaje, saber los límites de nuestras posiciones, dirán los escépticos, permite una cierta no, ellos pensaban que eso permitiría una imperturbabilidad, una cierta impaciencia, es decir, no padecer más, impaciencia como no padecer, una apatía, pero no en un sentido de repulsión, sino en una tranquilidad, en una serenidad, por dejar de estar luchando o por dejar de estar metido en las luchas en las que todo el mundo está, dándose palo, peleas epistemológicas, cuando realmente no son sino puras opiniones
y sobre todo gente convencida y dispuesta a morir o a matar por esas convicciones. Yo creo que ahí el escéptico dice, bueno, saber esto nos tranquiliza, saber esto nos da serenidad, saber que hay algo que quizás no podemos saber también nos calma, saber nuestros límites, eso se llamaría una justipreciación del conocimiento humano. Hay una epistemología un poco negativa. Pero bueno, el motivo de este video era hacer un recorrido desde el verbo ejo hasta el sustantivo femenino epogí. Creo que algo he logrado y eso le puede permitir a quienes estén ocupados del escepticismo, al menos pirrónico, entender en qué sentido epogí se puede traducir con pertinencia como suspensión del juicio, aunque semánticamente al griego o al hablante del greco, tanto antiguo como moderno, solo le resuena más al verbo tener. Aftaisan, muchas gracias por haber resistido este ladrillo de video, este peso, este grave video. Pero bueno, a quienes les interesen estas minucias o estas filigranas semánticas, pues quizás les pueda resultar eh, entretenido. Aftaisan, pues, muchas gracias por haber atendido el video y hasta una próxima, si es que hay una próxima, Jérete. Ya, ya, ya.